Buenos días, yo soy Julia y bienvenidos a un nuevo episodio de Cesta y Puntos. Buenas, yo soy Javier y hoy os vamos a acompañar en este programa donde vamos a tratar un tema que seguro que les va a encantar. Estando en las fechas que estamos, seguro que es otro episodio random de Navidad. Oye, que la Navidad no es una fecha random, es la conmemoración del nacimiento del Hijo de Dios. Callaos ya, que sí, que es Navidad, tenéis razón, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene poco que ver con la Navidad, o al menos eso parece. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, una nueva era. Para ello, hoy contamos con Francisco Jorge Gallo Durán, ingeniero en informática por la Universidad de Alicante, profesor del Departamento de Ciencia de la Comunicación e Inteligencia Artificial, miembro del grupo Smart Learning de Tecnologías e Inteligencia Artificial para el Aprendizaje e investigador en Ingeniería Artificial. Bienvenido. ¿Nos dejamos algo en la presentación? No, es una presentación estupenda y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Por otra parte, también contamos con la presencia de Rubén Feito, que nació en Madrid en el año 1984, es licenciado en Filosofía, residido desde el 2004 en Alicante, donde ha trabajado como docente en Filosofía y Letras en el sector privado. Actualmente está realizando en la Universidad de Alicante un doctorado de pensamiento contemporáneo centrado en el análisis de los conceptos propios de la experiencia cristiana en la obra de Heidegger. Asimismo, cursa Ciencias Religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Pablo de Alicante. Hola, pues un saludo a todos y también encantado de estar aquí. Preguntaréis por qué hemos traído aquí a un licenciado en Filosofía y un doctor en Ingeniería Informática para hablar sobre la inteligencia artificial. Yo pensaba que era el principio de un chiste. Estaba un cura, un informático, un filósofo. Un chiste es que te deje participar a ti y un milagro que este programa lo sigan emitiendo estando tú aquí. Venga, dejad ya de pelearos. ¿Ustedes habían venido antes al colegio o lo conocían? Pues sí, he tenido la oportunidad de estar aquí unas cuantas veces gracias a la invitación de Fran y la verdad es que el colegio me parece una maravilla y ha sido un placer todas las veces que he podido estar aquí, no solo por el colegio, sino también por vosotros que me habéis tratado fenomenal. Sí, yo he estado haciendo una sustitución, una baja prolongada, larga, y entonces he sido profesor de filosofía y la verdad es que muy contento porque este colegio, aunque sea muy imponente desde fuera, por dentro es una familia y la acogida fue pues maravillosa. Estamos todos aquí para tratar la inteligencia artificial desde sus 3 puntos de vista. La inteligencia artificial como concepto, su ética y la moral de su uso. De ahí la diversidad de nuestra mesa. Bueno, querrás decir del sofá del Ikea. Pues no los critiques mucho, que ahí es donde nos dejan cuando los focos se apagan. Don Francisco, le hemos traído aquí porque lleva trabajando en la inteligencia artificial muchos años. Incluso trabajó en ella en su tesis doctoral. Cuéntanos de dónde viene la inteligencia artificial y de dónde viene el término de ella y si tiene que ver con el test de Turing. Menos mal que han traído a alguien inteligente. Ya era hora. ¿Quién es el Turing ese? Pues el tema de la inteligencia artificial, como yo siempre digo, es lo que hacemos los ingenieros informáticos con la parte que tiene que ver con el procesamiento de datos y algoritmos que no somos capaces de hacer y que más se parece a lo que hacemos los seres humanos. En su día Turing tuvo que empezar, pero fue una casualidad más bien que empezara en inteligencia artificial, porque Turing lo primero que tuvo que hacer fue construir un ordenador en la época porque necesitaba mucha capacidad de cálculo para poder descifrar los mensajes en la guerra. Entonces, una vez tuvieron su ordenador construido, se empezó a interesar por la capacidad que tenía este ordenador como cómputo. De hecho, él ya tenía trabajos antes en los que justamente había demostrado que independientemente de si una cosa es una máquina, un ser humano o está construido de cualquier cosa, tenemos todos los mismos límites en cuanto a la capacidad de cómputo de datos. Luego también Alan Turing es famoso por su test de Turing, que fue el que ideó en su época, con el que pretendía ver
cuándo una máquina podía ser comparable al ser humano. En aquella época lo que más se veía como capacidad de los seres humanos era la capacidad de razonar y de transmitir el razonamiento hablado. Entonces ideó un test en el que decía, si ponemos una persona y una máquina tras una caja donde nadie los vea y podemos intercambiar mensajes con ellos, que en aquella época se hacía mediante papel escrito, hoy en día lo haríamos probablemente con un chat o incluso con reconocimiento de voz que ya tenemos, pero la idea es, si tú hablas con algo que no sabes si es una persona o si es una máquina, está detrás de una caja y no puedes distinguirlos, entonces puedes concluir que la máquina está al mismo nivel que las personas. Entonces eso es más o menos lo que el origen de la IA, entre comillas, y luego se fue desarrollando, aunque los informáticos, yo siempre digo que conforme alcanzamos nuevos hitos de procesamiento, aquello que antes llamábamos IA, luego lo terminamos llamando algoritmos cuando ya funciona y pasamos a llamar IA a lo que no hemos alcanzado aún. Parece que se están cumpliendo los peores presagios del experimento de Turing. Verán, hace unos años Google hizo un experimento en el cual las personas llamaban a una peluquería para pedir cita. Estas llamadas las contestaba una inteligencia artificial con sonido de secadora de fondo. Tras dialogar con ellas, nadie se dio cuenta del engaño. ¿Cómo sabemos que la gente con la que hablamos es real? Pues la verdad es que llegado a cierto punto de imitación no podemos saberlo, que es precisamente lo que el test de Turing preveía en su época, que llegaría un momento o que si llegaba ese momento el no poder distinguirlos es lo que identificaba que habían alcanzado un nivel similar al nuestro. Hoy en día todavía, si nos ponemos quisquillosos, los podemos identificar, pero tenemos que estar pendientes de identificarlo. Quiero decir, el ejemplo de la peluquería ocurre porque la persona que está al otro lado no espera que la llamada la esté realizando un sistema automático y en esas circunstancias las pequeñas diferencias que todavía hay no salen a la luz porque es suficientemente bueno como para que la persona piense que al otro lado hay una persona. Pero si hoy en día todos lo sabemos hacer, que si nos ponemos delante de un algoritmo, de un ChatGPT o lo que sea, siempre podemos hacer preguntitas que esperamos que una persona las identifique como bromas o como formas distintas de preguntarle, errores, cosas de este estilo, y enseguida identificamos que lo que hay al otro lado no es una persona porque no reacciona como una persona. Llegará un momento probablemente en el que ya no podremos hacer ni esto. Y ese momento, pues no sabemos si está muy lejos o no, quizá no esté tan lejos, pero llegará un momento en que no podremos diferenciarlo. Don Rubén, ¿cree que las inteligencias artificiales podrían suponer el riesgo de hacerse pasar por nosotros? Bueno, la inteligencia artificial, más que, para hablar sobre ella, más que tomarla como algo accidental o como algo unilateral, hay que entenderla dentro de algo mayor, ¿no? Que es la comprensión tecnológica del mundo y de la realidad. Porque al final la inteligencia artificial es fruto de ese proyecto que es mucho más amplio y que nace en la modernidad, en la edad moderna, y entonces es como una culminación de ese proyecto. Entonces, ¿qué visión? O sea, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me sorprende es por qué a este sistema que procesa unos datos y que los computa de una manera resolutiva, ¿por qué se le llama eso inteligencia o por qué se le llama eso pensamiento? Es decir, ¿de qué manera el ser humano comprende el pensamiento y la comprensión para llamar a eso inteligencia? Entonces, por ejemplo, el test de Turing, el informe que el propio Turing elabora dando cuentas de sus investigaciones, empieza tratando de ver qué es pensar. Pero como le parece una pregunta de muy difícil respuesta, pues dice, bueno, pues pensar es resolver. Pero no, realmente esto tiene más tela de atrás, o sea, por detrás, ¿no? Entonces, aunque él necesita una concepción del pensamiento que no da una respuesta definitiva, la presupone todo el rato. Entonces, eso ahí es una laguna que deberíamos pensar en ello, ¿no? Al final, ¿qué piensa el ser humano que es el pensamiento? Si a una máquina que procesa datos lo llama pensar, lo llama inteligencia.
La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, porque si bien es verdad que hay que plantearse por qué llamamos a esto inteligencia artificial, creo que la respuesta en el fondo es obvia, porque nació en un punto donde eran inicialmente matemáticos, porque entonces no existía la disciplina de la informática, pero al fin y al cabo personas cercanas de ciencia al tema del procesamiento de la información desde el punto de vista más matemático, más abstracto, y entonces se le llamó inteligencia artificial probablemente por esa búsqueda de que haga lo mismo que hacen las personas, pero claro, lógicamente esto requiere preguntarse qué es lo que hacemos las personas, cómo funciona, y eso entiendo que en aquel momento estaba muy lejos de las personas que estaban trabajando en esto. El resto ya sería tradición de llamarlo así, y hoy en día creo que es muy relevante el plantearse si a esto lo deberíamos de llamar, como tú dices, inteligencia, la palabra si está ahí bien elegida o no. Don Francisco, antiguamente en las películas de los 80 y los 90 parecía todo muy de ciencia ficción. ¿Qué se sabía de la inteligencia artificial en aquella época que actualmente se haya cumplido? Bueno, más que saberse, se especulaba en aquella época y una de las cosas, de los terrenos que más se especulan, lógicamente, es los terrenos de las historias, la literatura, la ciencia ficción, el cine, básicamente. Y ahí hay películas, pues eso, películas donde vemos cosas futuristas como El regreso al futuro, cuando viajan en la segunda al futuro y ven ahí pues un futuro con coches voladores, con pantallas a las que les pides lo que quieres y lo realizan, con llamadas de voz, con sistemas automáticos que te sirven el café. Y también lo hemos visto en películas como Blade Runner, donde vemos replicantes que hay que diferenciarlos de personas y para eso había que hacerles un test muy específico en el cual distinguir si tenían emociones o no, que era en principio lo que podía diferenciarlos de las personas, más allá del raciocinio, que en principio eran iguales a nosotros. Entonces yo creo que de todo eso hay muchas cosas que se van cumpliendo, porque los sistemas automáticos pueden procesar información, como ya dijo Turing en su día y como está demostrado en sus trabajos, sin ninguna diferencia con nosotros. Es decir, no hay diferencia entre procesar información desde el punto de vista biológico a desde el punto de vista del silicio, por decirlo de alguna manera. Así que en cuanto a capacidades de acción y de procesamiento tienen las mismas. Y luego después, claro, ahí está la parte de ver si llegaremos o no a los replicantes, en el sentido de que tengamos que distinguirnos porque tenemos emociones o no, aunque también habría probablemente que debatir si un sistema de procesamiento de información, el que sea, por el mero hecho de procesar información puede llegar a desarrollar sentimientos, si son una consecuencia del procesamiento de información o son algo previo que dirige el procesamiento de información, cosa que yo personalmente no lo sé, pero entiendo que eso habría que discutirlo y para eso entiendo que trabajos como el que hará Rubén seguramente nos pueden ayudar más en este sentido. ¿Es cierto que los robots y las inteligencias artificiales son más eficaces cuanto más específico sea el campo para los que están destinados? Sí, es totalmente cierto, pero es lo mismo que las personas. Quiero decir, si a ti te entrenan a jugar baloncesto y tirar triples durante años, lo harás mejor que si te entrenan en 27 deportes diferentes, cada día cambiándote en un deporte distinto. Probablemente termines jugando bien a los deportes, pero en ninguno de ellos serás perfecta. Si te dedicas solo a uno, lo perfeccionarías muchísimo más. Es decir, como decía antes, no hay diferencia en el nivel de procesamiento y si bien lo que sí que ocurre es que como las inteligencias artificiales todavía están pasos por detrás de nosotros, el hacerlas específicas les permite en el campo en el que son específicas desarrollar habilidades de procesamiento más adecuadas y más precisas para ese ámbito, porque lo que hacemos es diseñar el sistema para ese ámbito en vez de intentar utilizar uno generalista y el utilizarlo en ese ámbito o en otro. Yo quiero que sustituyan a Puntos por un robot que me haga caso en todo y que no sea tan estudioso. Bueno, yo me conformo con que cada uno sea como es, como los niños de nuestro colegio. Vamos a ver qué saben los niños de nuestro colegio sobre la inteligencia artificial dentro sección de niños. Hola, soy Laura y vamos a introducir la sección de niños del programa Imagen y Sonido. Yo me llamo Blanca y tengo 8 años.
Yo me llamo Adrián y tengo 8 años. Esa cosa es un capitán que va por un barco y va volando. Esa cosa también es como una persona, pero no es una persona. Es como un robot, pero no es un robot tampoco. Es de metal y no sé qué más. Hola, soy Rafa. Hola, soy Marta y tengo 8 años. Una cosa, ¿dibujo? Puede ser una cosa para dibujar. Yo creo que es como una persona que es como especial, algo así. Hola, soy Elena y tengo 8 años. Hola, yo soy Mauro y tengo 8 años. ¿Cuántos años tienen los Reyes Magos? ¿Cuánto ha salido? 2036 años. ¡Ostras! Tenían 36 años cuando vieron a Jesús. Ahí lo dice el ChatGPT. Venga, otra pregunta. ¿De dónde saca los regalos Papá Noel? A ver. Todos los regalos salen de Polo Norte y son repartidos por el Servicio Postal de Correos España con la ayuda de los elfos. ¿Esto qué es? Calla. De los elfos. Madre mía. Cada niño tiene una opinión diferente. Se podría decir que ahora tenemos personas distintas ocupándose de los mismos problemas. Rubén, ¿qué implicaría a nivel ético diseñar las inteligencias artificiales específicas para resolver problemas específicos? ¿Podemos estar hablando de otro fenómeno Orwell de 1984? Bueno, más que con el caso de Orwell, yo lo vincularía más con el caso del mundo feliz, ¿no? De Huxley, porque ahora, pues, como más o menos sé de qué temas vamos a hablar, cuáles son las preguntas, más adelante volveré sobre este tema. Problemas específicos, claro, cuando es un sistema que es resolutivo, evidentemente para ese tipo de problemas pues vale, ¿no? El problema aquí es lo que se crea a nivel general, es decir, el hecho de que se haya concebido, primero, que todo lo que vale está orientado como instrumento, o sea, valer para. También volveré sobre ello al final de la entrevista porque el impacto antropológico que esto tiene es bastante serio, pero luego sobre todo es el hecho de que el propio pensamiento haya sido absorbido por la lógica del sistema de máquina, ¿no? O sea, hacer del pensamiento una máquina, porque al final es una máquina, son algoritmos que te dan una respuesta siempre disponible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que al ser humano se le sustrae la necesidad que tiene de pensar. ¿Para qué se va a pensar si hay una respuesta disponible y óptima? Es decir, la optimización del pensamiento lleva a que el hombre no perciba su necesidad para pensar qué es el pensamiento. Y ese es el problema grave que hay aquí en el trasfondo, a mi juicio. ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¿Quién? ¿Quién nos invade? ¿Y cómo lo sabes? Podrían estar aquí mismo y nunca lo sabríamos. A ver, chicos, que las inteligencias artificiales aún no son lo suficientemente avanzadas como para invadirnos. ¿O sí? De hecho, vamos a preguntarle a don Francisco, que seguro que él sabe mucho más de esto que nosotros. ¿Cree usted que las inteligencias artificiales podrán invadirnos en un futuro cercano? Pues espero que no, la verdad, porque si pueden invadirnos en algún momento, igual va a ser complicado. Entonces, espero que no tengan esa capacidad. En principio, ahora mismo no la tienen, pero no porque, como decía antes, no porque no puedan realizar un procesamiento de información como el nuestro, que sí que pueden hacerlo, sino porque no les damos la posibilidad de actuar. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de procesamiento de información que lo único que puede hacer es escribir letras en una pantalla,
pues lógicamente no va a poder hacer cosas como coger una pistola, como coger una excavadora o como coger un avión de combate. Si no les damos esa capacidad, no van a poder hacerlo. Entonces, no podrían invadirnos, no porque a lo mejor el sistema no se vaya de control, sino porque no tiene capacidad de acción. Si bien es verdad que puede ser preocupante que hayan determinadas instancias en algunos países que, si no estén pensando, estén jugando con estas ideas de dar capacidad de acción a sistemas de pensamiento independiente, llamémosle pensamiento de alguna manera concreta, procesamiento resolutivo de información, de momento, que yo tenga conocimiento, no hay nada con esta capacidad y confío en que no lo haya nunca con capacidad suficiente como para poder invadirnos, lógicamente. La verdad es que a mí sí me gustaría añadir aquí que si estudiamos con cierta profundidad lo que es el desarrollo tecnológico a partir de la Edad Moderna, veremos que lo que subyace es el afán del ser humano por reproducir la creación digamos, a escala o a voluntad humana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, esto se vio con el caso de Oppenheimer, que yo lo trabajé este año en clase, ¿no? La creación de la bomba atómica. Es energía física, pero eso conduce a un problema y a un riesgo de alcance planetario. Ahora lo que se está haciendo con la energía, o sea, con la inteligencia artificial es crear de la nada, o sea, ex nihilo, energía psíquica. No es energía física, no es fuerza física, pero es energía psíquica. De hecho, lo que se pretende es que eso que de ahí se genere autoconciencia. Entonces, ¿cuál es el alcance que esto puede tener, el riesgo que puede tener? Bueno, pues podemos, por ejemplo, tener en cuenta el caso que alguna vez lo hemos comentado de TAI, ¿no? De este sistema de inteligencia artificial que fue creado para gestionar, para los clientes de un banco, para que pudieran gestionar con más agilidad sus cuestiones, y que esta inteligencia no estaba programada más que para esas gestiones y, bueno, adoptó posturas de tipo racista y xenófobas por ella misma y la desconectaron a las pocas horas de ponerla en funcionamiento. Sí, de hecho hay casos parecidos que también le pasó a Microsoft con un bot que puso en Twitter, y que era un bot que además lo anunció mucho porque era uno de los primeros que se ponían en Twitter que aprendían solos, y entonces lo tuvo, no sé si llegó a 24 horas, porque al poco de estar interactuando con usuarios en Twitter y aprendiendo de ellos le pasó exactamente igual. Se volvió xenófobo, se volvió agresivo, insultaba a todo el mundo. Claro, en estos sentidos estábamos hablando de lo de antes. Son sistemas de procesamiento de información resolutivos, de alguna manera. No hay constancia ni conocimiento por nuestra parte de que ninguno de estos sistemas tuviera nada que se parezca a una autoconciencia, teniendo en cuenta que además ya de por sí definir conciencia es bastante complicado. Pero sí que es verdad que en un mar de información donde hay mucha información negativa, ocurre que es más probable que terminen aprendiendo cómo funciona esa información negativa y poniéndola en práctica, que es lo que ambos sistemas hicieron. Desde entonces da la sensación de que sistemas que aprenden por sí solos durante su uso es algo que no se está haciendo con mucha frecuencia. Lo que habitualmente tenemos ahora de sistemas que están hechos de aprendizaje automático es que han sido entrenados previamente y luego se ponen a disposición, pero no aprenden en línea, por así decirlo, para evitar que vuelvan a pasar estas cosas no muy deseables. Y ahora la pregunta incómoda. ¿Quién debe tener acceso a estos datos? ¿Qué pasaría si al nacer una persona se le analizara su código genético y se determinara que a los 40 años fallecería por un infarto? ¿Quién nos aseguraría estos datos? Bueno, en principio, eso, tengamos la información que tengamos o los sistemas que tengamos, es absolutamente imposible de predecir. Porque en un sistema como es el sistema de funcionamiento físico de nuestro mundo, el poder predecir a 40 años lo que va a suceder es directamente imposible. Hay una teoría que se llama la teoría del caos, que habla simplemente de sistemas complejos, como ocurre en nuestro mundo físico,
y que indica que una minúscula y totalmente imperceptible diferencia en un estado inicial del sistema lleva a resultados a medio plazo, no hablamos 40 años, porque aquí estamos hablando probablemente de minutos, lleva a comportamientos finales totalmente diferentes de lo previsto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si en cuestión de minutos o de horas ya somos incapaces de predecir, en cuestión de 40 años es absurdamente imposible. O sea, no es posible hacer esa predicción ni aunque tengamos el sistema más avanzado posible. Ahora, la segunda parte sí que es más preocupante, es disponer de esos datos e incluso de la creencia de que con esos datos nosotros podemos predecir algo y tomar decisiones al respecto. Esto sí que es preocupante desde el punto de vista, digamos, más capitalista, ético o de funcionamiento nuestro. Porque, por ejemplo, una compañía de seguros podría decidir subir el precio del seguro, no asegurar a una persona, cosas de este estilo. Realmente yo creo que aquí tenemos dos cosas a hacer. Una es proteger nuestra privacidad y datos, que eso es algo en lo que ya se lleva tiempo preocupando y que es algo que debería preocuparnos cada vez más. Y la segunda es también tener unas normas en las que impidan a determinadas compañías hacer ese uso, porque ese uso es un uso no apropiado, por decirlo de alguna manera. Sí que pueden haber otros usos, que eso tendríamos que discutirlo y eso ya va a ser más complicado como seres humanos y como grupo, que puedan ser más útiles, porque al final esto es como todo, si disponemos de un cuchillo podemos cortar carne o matar personas. Entonces lo suyo es que los usemos para cortar carne. Nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a sustituir. ¡Es el fin! ¡Es el fin! Que no es el fin. ¿Creen que las inteligencias artificiales podrían llegar a sustituirnos? Bueno, esto me acuerdo de un caso dentro de todo el desarrollo tecnológico, ¿no? en la historia, cuando se empezaron a incorporar la maquinaria en el sistema productivo, ya hubo un precedente, o sea, como precedente un movimiento conocido como ludismo en el siglo XIX, un movimiento de trabajadores que veían como las máquinas iban a sustituir a los seres humanos, ¿no? Y de hecho pues optaron por los actos vandálicos y destruyeron la maquinaria pues, para proteger sus puestos de trabajo. En este caso nos encontramos con la siguiente situación. La inteligencia artificial no sustituye, o sea, no muestra solo la desechabilidad del ser humano en lo que tiene de trabajador o partícipe del sistema productivo, sino en lo que tiene de una expresión que es genuinamente de la existencia humana. El que una máquina piense por ti, aunque sea de una manera resolutiva. O sea, imaginad, por ejemplo, una máquina que amase por ti, una máquina que sufriera por ti. Cosas que quedan dichas hoy en día como de ciencia ficción. Bueno, en su día una máquina que piense por ti también era ciencia ficción. Es que claro, aquí ya no tocamos el producir, tocamos algo que es fundamentalmente existencial del ser humano, su pensamiento. Entonces, claro, yo creo que a la pregunta además que ha respondido antes mi compañero sobre el uso, pues cada vez más generalizado será. Independientemente ya de que las compañías lo utilicen o lo dejen de utilizar, lo que conviene es que esta instrumentalización y esta robotización del pensamiento sea cada vez más extendida, porque de esta manera es como se democratiza y se hace mediocre la realidad, cuando ya no hay necesidad de pensar. Sí, realmente es un problema importante porque, como decía antes, no hay diferencia entre una resolución mediante silicio o mediante biología a cualquier problema, con lo cual las máquinas van a tener sí o sí la misma capacidad que nosotros en cuanto a capacidad de resolver problemas o de producir información. Y el tema es que, claro, que en ese aspecto capacidad para sustituirnos van a tener, sin duda. Entonces, claro, el problema está ahí, es si nos sustituye en tareas que son lo que nos define como seres humanos, lo que nos hace ser lo que somos,
¿qué vamos a hacer con ello? Quiero decir, no es como cuando nos sustituía y decía, mira, resulta que tú antes tenías que hacer esfuerzo aquí poniendo tornillos y ahora ya no. Ahora puedes pasar a hacer otras tareas más interesantes que poner tornillos y en el fondo eso es una ganancia. Aunque en el corto plazo a la gente le pareciera algo duro y difícil de asimilar, que lo fue, a largo plazo es una ganancia para el ser humano. Pero es difícil prever que pueda ser una ganancia para el ser humano el autosustituirnos en las cosas que nos definen como seres. El problema además aquí viene en que es posible que esto acabe resultando por lo que decía Rubén exactamente, porque al final en nosotros hay un deseo de comodidad que si algo nos da una cosa hecha, pues nos vamos a ahorrar haciéndolo, pero claro, si nos da hecho el pensar, nos ahorramos pensar, y si nos ahorramos pensar, vamos a dejar de ser en el fondo, y eso va a ser un problema muy importante. Sí, además se me ocurren algunas cosas en las que ya podríamos estar viendo que esa sustitución realmente ya se ha dado. Cuando se entiende el pensamiento en términos resolutivos, ahí está operando la lógica de una máquina. Es decir, la máquina se toma como patrón del pensamiento, como modelo del pensar. Por tanto, ahí quien está ya dentro de una inteligencia artificial es el propio humano, porque su propio pensamiento no es de no sigue solamente esta lógica. Por tanto, ahí es el ser humano el que ya tiene inteligencia artificial. Y luego ya, finalmente, otro ejemplo bastante doloroso a mi juicio, que evidencia cómo poco a poco se está dando esta sustitución. En 1942, Asimov escribió las llamadas leyes de la robótica. Es una obra de ciencia ficción, pero que se puede extrapolar al día de hoy con bastante actualidad, ¿no? Básicamente estas leyes lo que venían a decir era que en el caso de que los sistemas de inteligencia artificial fuesen autoconscientes, pues tenían derecho a seguir existiendo siempre y cuando no dañasen a los seres humanos y se subordinasen a lo que los seres humanos mandasen, ¿no? Pero claro, aquí viene una contradicción muy importante, porque hoy en día todo el derecho, los sistemas jurídicos actuales, se basan en la voluntad de la persona. Por ejemplo, ¿por qué el aborto es un derecho? Porque la mujer quiere abortar, es una persona adulta y tiene esa voluntad autoconsciente de querer hacer algo. Bien, la tendencia de los días de hoy van por ahí. Entonces, si una máquina es autoconsciente, ¿cómo se puede forzar a que esté subordinada a los designios del ser humano? Nos encontraríamos en la paradójica situación de que una máquina tuviera más derechos que un feto. Y eso, pues, a mi juicio, es bastante doloroso. A quien seguro que no podemos sustituir es a nuestro cocinero Salva, que prepara unas comidas para chuparse los dedos. No te creas, lo podemos sustituir por la Thermomix, que para hacer unas lentejas nos sirve. De momento no le hemos sustituido por ninguna inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos tiene preparado para estas fiestas. Dentro, sección de cocina. Hola, buenos días a todos. Hoy estamos aquí en el programa Cesta y Puntos de Imagen y Sonido y damos paso a la sección de Navidad, en la que nuestro cocinero, don Salvador, nos va a hacer una receta relacionada con la Navidad. Cuéntanos, Salvador. Bueno, lo primero, buenos días, bienvenidos a esta vuestra cocina. Y bueno, aprovechando vuestra temática un poquito de la Navidad, vamos a hacer una cosita muy sencilla como idea a la que luego le podemos aportar diferentes matices, diferentes ingredientes. Y vamos a hacer una cosa súper típica de la Navidad, que es hacer un turrón de chocolate, ¿vale? Yo voy a dar idea de una manera de hacerlo, pero bueno, ahí le podríamos aportar pues diferentes ingredientes. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para hacer el turrón de chocolate? Bueno, vamos a utilizar, lo primero, un chocolate. Vamos a utilizar 3 tipos de chocolate, pero para elaborar lo que es el interior del turrón vamos a utilizar un chocolate negro que ya hemos fundido previamente. Esto directamente pues le damos un golpecito en el microondas, le vamos dando vueltas para que no se nos queme y directamente lo fundimos. Vamos a utilizar también, en este caso, una granola de cereales con chocolate. ¿Aquí qué podríamos hacer? Pues que le podemos meter la granola, le podemos meter unos frutos secos, le podemos meter una galleta triturada. Eso ya, el interior del turrón, pues un poquito a nuestro gusto. Vamos a utilizar un poquito de mantequilla derretida, ¿vale? Que vamos a mezclar ahora con el chocolate, pues para darle luego esa untuosidad que tiene el turrón. Y luego, pues,
vamos a decorar un poquito pues con cobertura de chocolate blanco y con cobertura de chocolate con leche. Y luego pues un toquecito brillante de Navidad que le vamos a dar pues para que nuestro turrón tenga un aspecto de Navidad. Y ya está. Podemos utilizar un molde rectangular para darle un formato de turrón convencional. En nuestro caso lo que vamos a hacer son pequeñas pastillitas de turrón utilizando un molde para que se queden pues una mezcla entre lo que sería un bombón y lo que sería una porción de turrón, ¿vale? Y nada, vamos a explicar brevemente cómo elaborar nuestro turrón, ¿vale? Mira, lo primero, hemos derretido, como he dicho antes, la cobertura de chocolate negro y a eso le vamos a mezclar un poquito de mantequilla fundida directamente en el chocolate. Lo mezclamos un poquillo. Vale, y una vez que tenemos más o menos emulsionado el chocolate con la mantequilla, le vamos a añadir los cereales. ¿Cuánta cantidad? Pues mira, la idea es que veamos que todos los cereales se quedan bastante impregnados del chocolate, sin que se quede pues ni muy líquido ni muy seco, ¿vale? Muy fácil, ¿eh? Bueno, como veis pues tenemos ahí una fusión de la mezcla de cereales, del chocolate, de la mantequilla. Y directamente, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues si tuviéramos un molde que nos imita la pastilla de turrón, lo podríamos depositar ahí. Y nosotros lo que vamos a hacer es, con estos pequeños moldes de silicona, vamos a ir introduciendo la masa en los moldes. Y con esto, pues poco a poco vamos formando nuestras pastillitas de turrón, que una vez que terminemos de rellenarlas, lo que vamos a hacer es meterlas en la cámara, en el frigorífico, las dejamos reposar un buen rato para que el chocolate endurezca y luego ya las desmoldaremos y le haremos la decoración. Bueno, pues acabamos de sacar, como habéis visto, nuestros turrones ya del congelador y ahora pues vamos a proceder a desmoldarlos y hacerle la decoración que le va a dar el toquecito navideño que buscamos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo han estado en el congelador? Pues esto lo hemos tenido en torno a unos 20-25 minutos hasta que el chocolate se vuelve a poner duro y ya pues los podemos desmoldar con facilidad, ¿vale? Y nada, simplemente, pues mira, esto... Muy fácil, como he dicho, le podríamos haber la forma de una pastilla de turrón convencional, ¿vale? Pero así, pues lo que obtenemos son como unas porciones de mini turrones. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Vale. Bueno, lo siguiente que va a ser, pues decorarlo, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar para decorarlo? Pues bueno, os digo, ingredientes. Vamos a utilizar una cosa muy típica en la Navidad, en los dulces navideños, que es coco rallado, ¿vale? Eso por un lado. Vamos a utilizar un poquito de cobertura de chocolate con leche, que hemos fundido también en el microondas. Y un poquito de cobertura de chocolate blanco. Y luego pues yo tengo por aquí unos productos con los que vais a ver que le vamos a dar un toque muy navideño a nuestro turrón, que son una especie de spray de purpurina, pero que es un producto comestible, ¿vale? Como un tipo de azúcar, pero que va pues texturizado como si fuera una purpurina brillante. ¿Y dónde podemos obtener ese producto? Bueno, hoy día es muy fácil porque por internet podemos localizar este tipo de productos o podemos dirigirnos a una tienda especializada en productos de pastelería. Son cosas que son fáciles de conseguir y es un detallico para nuestra cocina navideña, ¿vale? Bueno, vamos a hacer diferentes decoraciones, si te parece. Mira, por un lado tenemos aquí un spray que podría similar a lo que es un spray de pintura, pero en este caso para la cocina, ¿vale? Bueno, como vamos a hacer diferentes decoraciones,
Pues vamos a hacer aquí unos pocos que los vamos a poner con este toque como si fuera de cobre, ¿vale? A lo otro, pues por ejemplo, lo que vamos a hacer es con la cobertura de chocolate blanco que tenemos aquí preparada, le vamos a hacer así unas rayitas. ¿Y tú cuántos años llevas trabajando en este colegio? Bueno, pues estoy a punto de cumplir aquí 19 añicos, ¿vale? Que no son pocos, ¿eh? 19 años haciendo de comer aquí en el comedor. Le vamos a poner también unas rayitas de chocolate con leche. Bueno, esto ya va cambiando de imagen, ¿eh? Vamos a poner un poquito de coco rallado. En algunos podemos utilizar diferentes decoraciones. Vamos a añadir aquí un poquito también, si es que el chocolate donde caiga da alegría, ¿verdad? ¿Y tú crees que este postre tan sencillo podría triunfar en una mesa de Navidad? Pues claro que sí, en Navidad yo creo que el chocolate es una cosa que donde aparezca siempre va a ser un triunfo, creo yo, ¿eh? Bueno. Y por último, pues vamos a dar otro toquecito brillante. Tenemos aquí un spray de purpurina dorada. Esto ya pues coge un aspecto navideño, ¿eh? Bueno, yo creo que los vamos a dejar así más o menos. Ahora, como le hemos añadido un poquito de cobertura de chocolate, pues lo que vamos a hacer es dejarlo reposar un poquito en la cámara, que el chocolate vuelva a endurecer y pues nada, esperamos un ratico en la nevera y enseguida vemos cómo ha quedado. Bueno, pues ya está, lo hemos dejado reposar un poquito en la cámara para que el chocolate vuelva a endurecer y ya está, simplemente los bombones han quedado con buena pinta, sí. Bueno, habéis visto una manera súper fácil de hacer un turrón casero, que como hemos dicho antes, pues le podemos meter la granola de cereales, también queda muy bien meterlo con un fruto seco molido, con una galleta molida. Si en lugar de hacerlo de chocolate negro para mezclarlo con la mantequilla queremos hacerlo de chocolate blanco, el proceso sería el mismo. Si queremos hacerlo con un chocolate con leche o incluso mezclar, queda muy chulo mezclar el chocolate blanco y el chocolate con leche para que se nos quede ahí un turrón pues con ese toque del chocolate blanco. En fin, como idea, pues al que nos apetezca practicarlo, ya sabéis que es muy fácil de elaborar un turrón de chocolate casero y rápido. Gusto de que paséis por aquí, por la cocina, y cuando queráis volver, pues por aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias, Salvador. Devolvemos la conexión con nuestros compañeros. Lo bueno sería poder sustituirte a ti. Aún no han sacado ninguna inteligencia artificial lo suficientemente potente como para poder sustituirme. A ti te sustituiría hasta el gato de los chinos. Un tamagotchi de esos. Me creo que os vamos a cambiar a los dos. Tenéis más follón que aportáis. Para que veas que nosotros aportamos, hemos traído unos dilemas de inteligencia artificial para ver qué opinan nuestros invitados. Venga, vamos a ponernos en aprietos. Puntos. Dilema de la toma de decisiones autónoma. Supongamos que una inteligencia artificial avanzada tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas en situaciones críticas, como en la conducción de un automóvil autónomo. En un escenario de emergencia, la IA debe elegir entre salvar la vida de los ocupantes del vehículo o la vida de las personas. ¿Cuáles deberían ser los criterios para programar estas decisiones? ¿Debe priorizarse la vida del conductor, la de los peatones o buscar un equilibrio? Bueno, como el sistema de inteligencia artificial es una aplicación de algoritmos, yo imagino que el
programa o el sistema los aplicará y los resolverá de alguna manera, no lo sé, pero lo que sí que estoy casi seguro es que la decisión, tome cual tome, no será ética, porque digamos que para que una acción sea ética se necesita no solamente la voluntad, o sea, que una acción sea voluntariamente asumida, sino también la libertad, la posibilidad de obrar en un sentido o en otro. Cuando una acción es tomada no de esta manera, sino determinada por aplicación de algoritmos, pues ahí no ha habido posibilidad, por ejemplo, de obrar el mal. No puede haber una decisión moral si no está la posibilidad de poder obrar en un sentido malo, ¿no? Porque si, digamos que si la acción está determinada, no se le puede imputar responsabilidad al sujeto, ya sea humano o ya sea máquina, que realiza esa acción. Así que yo creo que aquí la toma de decisión está exenta de componente ético, en cualquier caso. Sí, aparte de que pueda estar exenta de componente ético, puesto que no hay posibilidad siquiera de tomar una decisión positiva, es decir, es elegir entre malo o malo, esto también hay que recordar que son situaciones que le han ocurrido ya a personas y que en general, si lo analizamos desde el punto de vista de una persona a la que le haya ocurrido, a un piloto de avión que no haya podido decidir entre salvar a las personas que lleva porque se va a estrellar o salvar a alguien que, por ejemplo, al Concorde le pasó que se estrelló con unas ventanas, básicamente. Es decir, este tipo de cosas a una persona no le cargaríamos una responsabilidad que no corresponde porque diríamos no ha tenido elección. Y puesto que no ha tenido elección, pues ha hecho lo mejor que ha podido. Entonces entiendo que a una máquina, por mucho que sea una máquina, no deberíamos de hacerle nada diferente. Lo que sí que va a ocurrir es el pequeño problema de quién compra o no compra ese coche. Porque si alguien que va a comprar un coche sabe que en una situación comprometida el coche podría estar programado para decidir salvar a las personas de fuera y sacrificar al que ha comprado el coche, a lo mejor la persona que va a comprarlo prefiere comprar el coche de otra marca, lo cual puede ser una presión de mercado, por decirlo de alguna manera, para que las compañías que fabrican estos vehículos o sistemas lo hagan teniendo en cuenta que en una situación así deberían priorizar la vida del propietario, puesto que si no, no van a vender vehículos. Entonces, esto sí que puede ocurrir y a lo mejor nos tenemos que plantear si es conveniente o no regular al respecto para evitar que se estén programando algoritmos que sistemáticamente, ante una decisión que debería de ser más bien fortuita, que debe de ser algo que ocurra con baja probabilidad, de hecho tiene que ocurrir sí o sí con baja probabilidad, y que en el momento deba de ser una decisión simplemente fortuita, esté ya predecidida por presiones de mercado. Quizá esto sí deberíamos tener que evitarlo. No sé tú qué opinas, Rubén. Sí, bueno, es que en la toma de decisiones éticas tiene que haber posibilidad de error, de equivocación. Aparte de posibilidad de obrar el mal, posibilidad de error. Es que lo que se trata de asegurar mediante una respuesta que ya está disponible, creada por algoritmos y de una manera determinada, lo que se trata es de evadir esa presión que genera la incertidumbre. Entonces, claro, ante la falta de alternativa, pues solo podemos declarar la servidumbre. Es que nosotros pensemos, creo que vamos, donde tenemos que hacer hincapié es en el hecho de que todo el despliegue tecnológico que se ha dado en los últimos siglos es un despliegue al que se dirigen todas las fuerzas productivas, creativas y espirituales del ser humano. Entonces, ahí no hay ya posibilidad de libertad, ni el hombre está evadiendo su incertidumbre y su grado de responsabilidad ante prácticamente todo. Ya estos recientes, digamos, la necesidad de pensar. Pues no puede haber ética en estos casos. Bueno, nuestro colegio cuenta con un grupo Mejora que se encarga de implementar todas estas nuevas tecnologías al ámbito de la educación. Vamos a ver qué opina su responsable, don José Manuel Bernat. Dentro sección. Buenos días, nos encontramos aquí con don José Manuel Bernat, profesor de informática y responsable del grupo de competencia digital del colegio. Muy buenos días.
Bueno, José Manuel, vamos a proceder a hacerte unas preguntas relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, la primera es que tú qué opinas sobre todo el desarrollo y todo el impacto que está teniendo en prácticamente todo el mundo. Bueno, es un tema muy de moda, es un tema bastante actual. Creo que la empresa OpenAI ha puesto la inteligencia artificial en boca de todos con su ChatGPT. Hace unos años, cuando yo estudiaba, ya hace muchos años, la inteligencia artificial no era más que ciencia ficción, era como cualquier película que pudiésemos ver en televisión, pero actualmente es una realidad. Ahí tenemos el ejemplo de OpenAI con su ChatGPT, como hemos dicho, pero existen múltiples ejemplos. Creo que ha evolucionado muchísimo en cuanto al procesamiento de lenguaje natural, tratamiento de imágenes, por ejemplo, en tiempo real, pero aún así le queda mucho trabajo por hacer. Pero ya no es una ciencia ficción, aunque no podemos decir que los ordenadores vayan a pensar de aquí a poco tiempo. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre las distintas aplicaciones que se están teniendo de la inteligencia artificial en diferentes empresas, en diferentes sectores, como puede ser en la educación, aquí en este mismo centro? Remitiéndonos de nuevo a ChatGPT, es una oportunidad, no hay que negarse a usarlo, es una muy buena herramienta, quien lo ha usado sabe que funciona muy bien, el procesamiento que se hace de las preguntas, el tratamiento de los textos es muy adecuado. Es algo que podemos y debemos utilizar y enseñar a utilizar a nuestros alumnos, lógicamente con criterio de selección de críticos de la información, puesto que tampoco podemos coger como opción válida todo lo que nos diga o bien un buscador, por bueno que sea, o bien una herramienta de inteligencia artificial, por buena que sea, porque siempre hay sesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar con criterio la respuesta. Si nos quieren vender como correcto una determinada ideología, nosotros no tenemos por qué comprarla. Entonces también tiene sus implicaciones éticas y sus problemas o dificultades que tenemos que educar al alumnado para que sepa detectar y hacerlo de manera crítica. Bueno, ¿y vais a hacer también aplicación del uso de las inteligencias artificiales en el grupo de programación que tenéis? No, en el club de programación en primaria estamos utilizando una herramienta para desarrollo de juegos mediante bloques, para que los niños aprendan a programar al mismo tiempo que juegan, sin tener que escribir una instrucción que les resulte más complicada. Y en secundaria vamos a hablar de robótica. La robótica sí seguramente se parezca un poquito más o se acerque un poquito más al mundo de la inteligencia artificial, pero lógicamente hablar de inteligencia artificial sería volar demasiado alto para el nivel actual de los alumnos, ¿vale? Pero sí que se habla con ellos en las asignaturas de segundo y de tercero de programación, inteligencia artificial y robótica, tal y como su nombre indica, pero es más introductorio y es más enfocar al alumno a que conozca lo que es el mundo de la inteligencia artificial, que sepa cómo funciona y que sea crítico con ella también, y que sepa los problemas y también los beneficios que ella tiene. Bueno, y para finalizar esta sección, ¿tú crees que el uso de inteligencias artificiales es un acto inmoral o desde distintos puntos de vista está bien su uso o está mal? Como todo, el uso de las tecnologías, al igual que cualquier tipo de manejo de información, puede tener muchos peligros asociados. La inteligencia artificial los tiene. Cuando hablamos de tratamiento de imágenes, tenemos que ver hasta qué punto afecta a nuestros derechos, ¿vale? Porque la Ley de Protección de Datos me protege respecto al tratamiento de mis datos y parte de mis datos es mi imagen. Si hay cámaras que en tiempo real son capaces de reconocer mi rostro y geolocalizarme en una determinada posición, hay que ver qué uso se da de ello, si es un uso correcto, un uso legal o un uso que pueda rozar la ilegalidad o que vea yo que está afectando mi intimidad.
Lo mismo ocurre con el tratamiento del lenguaje natural. ¿Qué uso hace ChatGPT o OpenAI, la empresa, de las consultas que yo hago? Lo utiliza para hacer aprender a su motor de búsqueda, lo utiliza para conocer mis preferencias y utilizarlas en mi contra en un futuro. O sea, hay muchos temas a debatir en ese sentido, como también es el sesgo a la hora de programar. Los programas no se equivocan, se equivoca el programador. La inteligencia artificial no se va a equivocar, se va a equivocar el programador o el que entrene a dicha inteligencia artificial, pero lógicamente si esa persona tiene un sesgo, la inteligencia artificial lo va a heredar. Bueno, pues muchas gracias por compartir un ratito de tu tiempo con nosotros y por toda esta información tan valiosa. Muchas gracias a vosotros. Don Rubén, ¿cuál es la responsabilidad ética de los creadores de la inteligencia artificial? Bueno, es una responsabilidad parcial, es decir, estos desarrollos son, al fin de cuentas, son impulsos propios de una época, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también es verdad que uno debe ser consciente y debe ser responsable de en qué o para qué está poniendo su talento y su inteligencia, ¿no? Con qué está contribuyendo esto. Entonces, al final, el problema es cómo la falta de alternativa y cómo la propia lógica de la máquina nos ha hecho a nosotros concebir el pensamiento y todo en general con vistas a su utilidad, con vistas a optimizar el tiempo, con vistas a eludir la incertidumbre. Todo eso, pues claro que hay un grado de responsabilidad importante por parte de sus creadores, difusores, inversores, pero no es exclusivamente de ellos. O sea, al final todo esto, todos participamos de alguna manera, ¿no? Si bien es verdad que quienes desarrollan cualquier inteligencia artificial tienen una cierta responsabilidad al respecto, puesto que lo están desarrollando, es un poco complicado en algunos aspectos, puesto que ciertas cosas que se hacen es bastante impredecible saber qué puede pasar con ellas tal cual se desarrollan hoy en día. Y luego coincido con Rubén, que lo ha mencionado ya un par de veces, pero creo que es súper importante hacer hincapié en esta parte que Rubén está diciendo del pensamiento utilitarista. Es decir, el pensar que nuestras habilidades de pensamiento o de razón tienen que estar al servicio último de realizar alguna cosa concreta con ellas. En el fondo, el ser humano, el pensar o no pensar es una cosa inherente a nosotros y, de hecho, el aprender, el comprender nuestro mundo, el desarrollar habilidades que nos permiten interactuar mejor con el mundo es en sí mismo una necesidad vital, es parte de nosotros como ser. Hoy en día podemos ver muy a menudo, como cuando vemos noticias o vemos telediarios, si sale algún científico que ha desarrollado alguna cosa nueva, es muy habitual que el periodista le pregunte ¿esto para qué sirve? Y es una pregunta que no deberíamos de formularnos, porque si nos formulásemos las preguntas así, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día. Si a Maxwell, cuando desarrolló el electromagnetismo, le hubieran preguntado ¿esto para qué sirve?, Maxwell habría dicho no tengo ni idea. Literalmente. Es que yo creo que incluso, no estoy muy seguro de si lo dijo incluso, pero no porque no le preguntaran, sino porque en ese momento era incluso un ejercicio puramente intelectual de unificar dos fuerzas que comprender que son la misma cosa. Ese ejercicio era puramente por comprensión, por ver que nosotros estamos entendiendo algo y decir ahora lo entiendo mejor. Pero es que el entendimiento al que llegó Maxwell gracias a eso, cientos de años después, ha supuesto toda la tecnología que tenemos hoy en día. Sin esa comprensión no habríamos sido capaces de desarrollar motores siquiera. Es decir, Henry Ford, después cuando desarrolló los primeros motores para poder tener vehículos autopropulsados, los motores son consecuencia directa de las leyes del electromagnetismo de Maxwell. La teoría de la relatividad de Einstein no hubiera existido sin el electromagnetismo de Maxwell y no tendríamos satélites, no tendríamos comunicaciones a escala planetaria, no tendríamos nada de nada. Sin embargo, cuando se desarrolló el electromagnetismo, no había respuesta para la pregunta ¿esto para qué sirve? Y sin embargo ha servido para casi todo. La realidad es que comprender mejor nuestro mundo
siempre tiene utilidad, pero no tenemos que preguntarnos qué utilidad tiene, sino que la primera y más importante es que forma parte de nuestro ser la necesidad de comprender. Con el follón que nos está dando el proyecto lector del colegio para que leamos. Mirad, el colegio tiene un ambicioso proyecto de fomento de la lectura. Vamos a hablar con Arantxa, la bibliotecaria del colegio, para que nos hable un poco de las actividades y de cómo se fomenta la lectura en el colegio. Dentro sección. Buenos días, nos encontramos junto a doña Arantxa, responsable de la biblioteca del colegio. Y bueno, querríamos preguntarle cómo hace la biblioteca del colegio y en general los profesores de lengua para fomentar la lectura a los niños por todo el colegio. Hola, buenos días. Pues desde hace varios años hay un plan lector en el centro en el que se organizan actividades, sobre todo para las etapas de infantil y primaria, junto con la biblioteca. Asimismo, en la etapa de secundaria también hay actividades, como por ejemplo, en otros años se ha hecho el padrino lector, que alumnos de bachiller apadrinaban a un niño de 5 años, venían a la biblioteca y le contaban un cuento que había elegido el niño más pequeño. En infantil se hacen actividades, por ejemplo, en este primer trimestre, por el tema del otoño, pues me disfracé de castañera, fui a los patios de infantil y les hice un cuentacuentos relacionado con la castañera. En primaria también se hacen actividades periódicamente, por ejemplo, ahora en octubre, que fue el Día de la Biblioteca, alumnos de tercero bajaron a la biblioteca escolar, le explicamos el funcionamiento de la biblioteca, que se pueden sacar libros a casa, cómo estaban organizados los libros para que ellos de manera individual puedan venir en el horario que está establecido de apertura, para que puedan coger libros y devolver. Por otra parte, también cada año la biblioteca compra fondos nuevos, atendiendo a las necesidades y curiosidades de los niños. Para eso tenemos también un buzón de sugerencias en el que se recogen las propuestas de los alumnos y, bueno, una vez recogidas las propuestas, yo reviso los contenidos de los libros y si están acorde al ideario del centro, pues se van trayendo novedades. Por ejemplo, también en cuarto de primaria también han bajado los alumnos este primer trimestre, hemos hecho un cuentacuentos, también le hemos explicado el funcionamiento de la biblioteca. Para secundaria también tenemos este año un proyecto del Rincón Lector, que se va a ir metiendo más contenido sobre sugerencias, reseñas de libros, todas las actividades que se van haciendo en el centro. Y todo esto se hace con el fin de que la lectura sea como un entretenimiento más, aparte de las pantallas, para que los niños vayan mejorando la comprensión lectora, que es muy importante, sobre todo también para hacer los exámenes y comprenderlos bien, incluso en exámenes de matemáticas, que a veces se cometen errores por no tener una buena comprensión lectora, para que ganen vocabulario, para que tengan una mejor expresión, para que mejoren también la imaginación y sobre todo es eso, fomentar el gusto por la lectura y no tenerlo como una obligación, sino como un entretenimiento más para que voluntariamente los niños lo cojan el libro como entretenimiento. Bueno, y en relación con el tema de nuestro programa, que es sobre las tecnologías y la inteligencia artificial, ¿nos podrías hacer recomendación de varios libros de esta temática? Sí. A ver, aquí tenemos 2 libros de Laura Gallego, que es una autora infantil y juvenil muy importante española. Tenemos Las hijas de Tara y Omnia. Son 2 libros que también están dentro del club de lectura, que es otra de las actividades que se hace para los alumnos de secundaria, que de manera voluntaria en los recreos van con las profesoras encargadas y van leyendo un libro a lo largo del curso. A ver, estos 2 libros son de ciencia ficción, pero en los 2 nos hablan de robots, ¿vale? En este hay 2 mundos, el mundo de la tecnología, digamos, y el mundo de la naturaleza. Hay un enfrentamiento entre los 2 mundos y la líder del mundo de la naturaleza tiene que ir a robar un androide a la zona de la tecnología. Y entonces ahí vamos a ver un enfrentamiento, pues eso, de la tecnología, la naturaleza, si pueden convivir, si no. Es un libro que está muy bien, de lectura ligera y muy recomendable para etapa juvenil. Y en Omnia también se habla de la ciencia ficción, digamos que es una tienda tipo Amazon, para que os hagáis una idea, donde se puede encontrar de todo. Pero luego también vamos a ver un aspecto del tema de los robots, que como siempre hay la dicotomía de si pueden ser más humanos o más máquinas.
Y vamos a ver un poco el tema de que hay robots locos, fantasía, ciencia ficción, tecnología. Está también muy bien. Es un libro que también se lee muy bien, muy ligero. También lo podéis recomendar. Y por último tenemos este libro que se llama Lo que sueñan los androides, de David Cale, que es un youtuber muy famoso, que nos lo ha traído el Departamento de Tecnología, que también lo tenéis para préstamo, igual que los demás, y hay un apartado que habla de inteligencia artificial. Nos hace un recorrido de la tecnología, desde el principio de los tiempos hasta ahora, y hay un apartado que también nos presenta la dicotomía moral de inteligencia artificial o estupidez humana. También lo tenéis disponible en la biblioteca y próximamente en el Rincón Lector vais a tener disponibles las reseñas de los 3 libros para que también los podáis ver. Bueno, Arantxa, pues muchas gracias y devolvemos la conexión a nuestros compañeros. Bueno, pues ya estamos terminando. Espero que os lo estéis pasando bien. Nos gustaría que nos dijerais algo que os haya gustado y algo que no os guste tanto sobre la inteligencia artificial relacionado con el ámbito de la educación, ya que es donde estamos. Yo creo que dentro del ámbito de la educación, la virtud de los sistemas de inteligencia artificial, su virtud es su peligro, porque al final lo que hace es que rija una lógica de optimización del pensamiento, democratizarlo, o sea, algo que, por ejemplo, es lógico, es normal que sea un contenido de una asignatura pues de informática, de comunicación, se convierte en patrón didáctico generalizado, ¿no? Y al final lo que hace el alumno, utilizando por ejemplo ChatGPT o similares, ¿no?, es que se familiariza con el patrón, por ejemplo, en la confección de textos, ¿no? Puede realmente integrar las estructuras que componen un texto óptimo, integrarlas y empezarlo a utilizar. Pero no se ha generado ahí un impacto existencial, sus escalas cognitivas no han variado. Al final lo que está haciendo es reproducir algo que le lleva al éxito a la hora de evaluar, porque su rendimiento, como si fuera una máquina, su rendimiento es óptimo, pero no se ha generado un impacto a nivel vital. Entonces, realmente su carácter educativo es mínimo, ¿no? Y luego, por ejemplo, una cosa que sí que me gustaría llamar la atención, en el caso de la educación especial, porque se supone, vamos, yo en los artículos que he leído están resaltando mucho las bondades de la inteligencia artificial en esos contextos, ¿no?, de educación especial, personas con discapacidad o, bueno, pues realmente lo que opera ahí es algo bastante maligno, porque si nos damos cuenta, esa educación especial lo que hace, o sea, va o trata con personas que tienen inteligencias especiales o que tienen otras inteligencias. Lo que hace el sistema de inteligencia artificial es extraer de esa persona qué cosa puede ser funcional al sistema. O sea, en vez de reconocer en sus potencias, en sus capacidades creativas, reconocerlas por sí mismas, lo que hace es llevarlas a la lógica del sistema, que pueda servir de alguna manera. Entonces, eso que parece una virtud realmente es un peligro. Yo en este caso, y estando nuevamente de acuerdo con Rubén, voy a empezar por la parte negativa para acabar mejor con la parte positiva, que siempre es mejor. En la parte negativa, aparte de lo que ha dicho Rubén, el peor problema que tiene desde mi punto de vista la inteligencia artificial es el mismo que han tenido la mayoría de tecnologías que hemos desarrollado en los últimos 50 o 60 años y que podríamos incluso hacer extensible a tecnologías anteriores que no tengan que ver con la información. Es decir, el hecho de que las tecnologías nos ahorran esfuerzo. Ahorrarnos esfuerzo en general puede estar bien, pero particularmente en el tema del aprendizaje es un desastre mayúsculo, muy grande, porque es como si pretendiéramos ahorrarnos esfuerzo en el gimnasio, que de hecho a veces ocurre también, ¿vale? O sea, a veces vas al gimnasio y ves personas que se ahorran esfuerzo también. Pero claro, es que ahorrarte esfuerzo en aquellas tareas donde el esfuerzo es parte natural de tu progreso, es que va a impedir tu progreso. Si nosotros lo que queremos es ser levantadores de halterofilia,
a nadie se le ocurriría pensar en ponernos una máquina que nos ayude, una grúa, a levantar y decir, mira, levanto 400 kilos con una grúa. No estás levantando 400 kilos y no lo vas a hacer en la vida porque un ser humano no puede con tanto peso en un levantamiento de halterofilia. Te estás engañando, que es lo que está ocurriendo. Tú no estás fortaleciéndote, el trabajo lo está haciendo la grúa. En la educación pasa lo mismo, lo que pasa es que el problema de la educación es que no es tan evidente. Es decir, en el tema del gimnasio todos vemos muy claro la necesidad de hacer fuerza para tener más fuerza después. Sin embargo, en la educación no. En la educación esto resulta oculto tras el hecho de lo que estamos haciendo y no lo vemos, porque el hecho de que podamos hacer algo nos hace creer que somos nosotros quienes lo hacemos, aunque contemos con muchas ayudas. Entonces, el principal problema de la educación es que, igual que en el gimnasio, necesitamos hacer esfuerzo, porque aprender implica que en un momento dado nosotros no sabemos algo y el esfuerzo lo hacemos hasta llegar a saber. Ese periodo de tiempo es un periodo en el que tenemos necesariamente que pasarlo sin saber, porque llegar a saber se produce después de mucho esfuerzo no sabiendo. Sin embargo, eso nos genera frustración y todas las herramientas que disponemos, de la que ahora la IA es el máximo exponente, nos van a curar esa frustración de manera inmediata, porque es, yo no sé esto, lo busco en Google, que es lo que hacemos hoy en día, dentro de nada, ya mismo, se lo preguntamos a ChatGPT. Entonces, ChatGPT te lo dice y ya lo sabes, y no has tenido que hacer esfuerzo. Ese esfuerzo que te has ahorrado, automáticamente lo que ha hecho es hacerte más débil, como ese día de gimnasio en el que ha levantado la grúa en vez de levantarlo tú. No vamos a desarrollar nuestros músculos mentales a no ser que hagamos esfuerzo. Este es el principal peligro de la IA. Nos va a eliminar de un plumazo nuestros esfuerzos mentales, nos hará más débiles mentalmente. Si bien es verdad que por el otro lado, esa misma capacidad es una espada de doble filo. La persona que por voluntad propia, por capacidades propias, por interés propio, sí que sea proclive a desarrollar este tipo de esfuerzos y a fortalecer su mente, podrá encontrar en la IA, igual que hoy en día en Google o en el acceso a todo el conocimiento que tenemos a través de Internet, una fortaleza para seguir haciendo fuerte su mente. Del mismo modo que la persona que va al gimnasio y no utiliza las ayudas para lo que no las tiene que utilizar, sino que el esfuerzo que hace lo tiene que hacer, si una persona hace sus esfuerzos por aprender y utiliza la IA, como ha venido utilizando Google, un PDF o una biblioteca, como recurso de información para potenciar su esfuerzo, encontrará en ello la capacidad de aprender más, porque tendrá disponibles más capacidades. Pero aquí el problema fundamental somos nosotros. Los seres humanos tendemos naturalmente a no hacer esfuerzo. Y son pocas las que de forma natural deciden voluntariamente hacer ese esfuerzo. Tenemos que convencernos de que es importante y entrenarnos para hacer ese esfuerzo y entonces podremos aprovechar las herramientas de IA y todo lo que venga. Sí, lo que pasa es que para que esto que dices, que estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que para que esto sea plausible, primero hay que romper con la imagen que tenemos de lo que es no solamente el pensamiento humano, sino en general el ser. Porque si entendemos que lo valioso es lo que vale, en el sentido de valioso es lo que vale en el sentido de servir, pues claro, eso es un obstáculo, ¿no? Para que o sea, por ejemplo, ¿quién lava hoy la ropa a mano teniendo una lavadora? Pues nadie, ¿no? Entonces, con los sistemas de inteligencia artificial va a ocurrir un poco, digo yo, bueno, está ocurriendo, ¿no? En esta dirección. Al final es una forma pues en el fondo de no darle valor intrínseco a la propia realidad humana. Si todo lo computamos en términos de valer para, o sea, ¿para qué vale pensar si una máquina lo hace? ¿Para qué vale existir? Porque claro, si el pensamiento es una expresión genuina de la existencia humana, entonces si pensar no vale porque ya te lo está haciendo una máquina, tampoco vale existir para nada. Pero bueno, es que las cosas no tienen por qué valer para algo. Yo creo que dignificar la persona humana consiste en aceptar esa regalía, esa donación del hecho de que existe, sin necesidad de que tenga que valer para como
cualquier instrumento. Y de hecho, incluso así, hay que tener en cuenta que pensando que lo más valioso del conocimiento somos nosotros, es el que nos hace ser, todo el conocimiento realmente vale para, además de hacernos ser, porque el conocimiento aplicado es posterior en general al conocimiento esencial. El conocimiento básico es el que da las alas para desarrollar el conocimiento aplicado, y esto es algo que cuesta mucho de convencer hoy en día a los propios estudiantes, que están muy metidos en el tengo que aprender algo que es para. Es muy habitual que las instituciones educativas tomen decisiones de incluir en sus currículos temas que son lo que hace falta en el entorno productivo de nuestra sociedad, porque porque produce un valor, que es lo que tú decías, y que se olvide el uso del conocimiento básico, cuando en realidad el no disponer del conocimiento básico te inhabilita directamente para hacer un uso apropiado del conocimiento productivo, y no solo eso, sino que encima está destruyendo tu capacidad de ser, porque está destruyendo tu capacidad de apreciar, de profundizar, de entender, e incluso de ser capaz, porque ser capaz de algo es entender y dominar aquello de lo que tú eres capaz, y entonces diseñar o desarrollar una aplicación porque entiendes y conoces. Hoy en día yo trato mucho en mis asignaturas de ir en busca del conocimiento básico y enseñar conocimiento básico a los estudiantes, y me encuentro con la dificultad de que muchos estudiantes dicen ¿para qué estoy estudiando eso? La pregunta del para qué viene de los propios estudiantes, cuando en realidad el para qué, cuando comprendes cómo funciona el conocimiento del ser, es obvio en los dos aspectos, en el de dignificar a la persona, que es el más importante. Tú adquieres un conocimiento, tú eres mejor, tú eres más importante. Y el segundo es, una vez tienes ese conocimiento, tienes la base sólida real para no necesitar el conocimiento aplicado en el sentido de como una herramienta, sino que lo puedes desarrollar tú, porque es posterior al propio conocimiento. Y eso te habilita para más, porque si yo te doy un hacha y tú no entendieras nada, fueras ciego y tú golpea aquí y ya está, y no sabes lo que estás haciendo, no es mejor que yo te dé ojos, te dé manos y te diga hay que cortar ese tronco y tú digas, se me ha ocurrido una idea mejor, en vez de hacerlo con este hacha, voy a hacer aquí esta hendidura, voy a hacer esto, y haciendo así se hace más fácil. El conocimiento básico te habilita para crear, te habilita para desarrollar, y además, lo más importante, te hace ser. Sin embargo, hoy en día perseguimos sí o sí el dame el hacha y dime dónde tengo que golpear directamente. Ahora es el momento de que nuestro público nos haga algunas preguntas. Venga, ¿quién se anima? Bueno, es una buena pregunta. Lo que nos tendríamos que preguntar si las leyes de Asimov no habría incluso que actualizarlas a los tiempos corrientes, pero vamos, en el fondo no sé si tienen o no tienen, sobre todo por lo que ha dicho Rubén, de en el momento en que una inteligencia artificial tenga una conciencia y podamos determinar que efectivamente lo que hay es una conciencia, no sabemos si deberíamos plantearnos el darles derechos o no. Lo que sí que es verdad es que para evitar que una inteligencia artificial termine estando por encima nuestra, quizá sea conveniente que las cumplan o incluso que cumplan versiones más restrictivas de las leyes de Asimov. No sé qué opinará más bien Rubén. Habría que reevaluar o volver a considerar que es una persona, porque si la tendencia, tal y como actualmente ocurre, es reducir persona a autoconciencia, es claro que habría que cumplir la ley de Asimov. O sea, la máquina pensante tendría derechos, porque si piensa hasta el punto de desarrollar autoconciencia, tiene derechos y no debería estar subordinada al ser humano. Lo que pasa es que yo creo que una persona es algo más que autoconciencia, es una posibilidad de existencia y es donación. Entonces, en ese sentido, la máquina, a mi juicio, siempre está ontológicamente por debajo del ser humano. Bueno, respondo yo rápidamente a esto y le paso a mi compañero, que sabrá más que yo sobre esta pregunta en concreto, pero sí que es verdad que obviamente la robotización del pensamiento debe interesar
o sea, la ciencia no es desinteresada, la ciencia no, o sea, exige un esfuerzo, tiempo, inversión, o sea, dinero. Entonces, las cosas, los diseños no se hacen por amor al arte, digamos. Hay intereses detrás, ¿no? Como bien decía el filósofo Foucault, detrás de la voluntad de saber hay realmente una voluntad de poder. Eso es cierto. Entonces, ¿hasta qué punto los sistemas legales y jurídicos van a acotar el campo de acción de estos desarrollos? Pues yo creo que hasta donde los intereses les permitan legislar, pero no más. A ver, ¿quién legisla? En principio somos nosotros a través de nuestros sistemas de legislación, pero claro, el tema es más que quién, el qué legislamos. El qué legislamos es una cuestión complicada. Complicada porque a nivel de legislación pasa lo mismo que al resto de niveles. Necesitamos una comprensión previa del problema y de su alcance para poder hacer unas normas, que al final es que son las leyes, unas normas que sean efectivas y eficaces para lo que nos interese a todos, que al final es lo que buscamos con las normas. Es decir, hemos creado un cuchillo, pues hombre, viene bien que tengamos una norma social que diga no lo uses para cortarle las venas a tu vecino, ¿vale? Porque lógicamente no es lo que debes hacer con un cuchillo, debes cortar la carne en tu casa para comer tu carne. Entonces, este tipo de cosas, al final el problema es que con la IA todavía no sabemos ni dónde están los filos del cuchillo, es decir, está en pañales. En otros campos recientes, donde nos pasa quizá algo parecido y también hemos legislado un poco más por seguridad y por miedo, que es lo que parece que va a ocurrir en breve con la inteligencia artificial, es por ejemplo en la genética. En los temas de modificación genética, ahora mismo en Europa tenemos unas leyes muy restrictivas, porque claro, nos da mucho miedo lo que podemos llegar a hacer con modificaciones genéticas. Podríamos clonar personas. Y de hecho han ocurrido casos sonados recientes en Asia donde han habido intentos e incluso está en duda de si no se han conseguido hacer modificaciones genéticas a personas durante su desarrollo fetal. Entonces, este tipo de cosas nos dan mucho miedo porque todavía no comprendemos realmente el alcance. O sea, no sabemos ni siquiera qué cosas podemos hacer que son buenas y qué cosas pueden ser malas, porque no lo hemos experimentado. Las leyes, lamentablemente, siempre van a ir por detrás del hecho, porque si no, no sabemos qué hacer. Y ahora con la IA pasa igual, es decir, ¿qué puede hacer la IA? Pues a todos nos da miedo lo que hemos visto en el cine, pero el cine es ciencia ficción. El cine no tiene por qué ser real. La mayoría de lo que vemos en el cine no va a ser real, la realidad va a ser diferente. Entonces, ¿cómo sabemos qué tenemos que legislar? No lo sabemos, simplemente. O sea, es que no tenemos ni idea todavía de dónde están los filos de la navaja que acabamos de crear. Hasta que no lo sepamos, no podremos poner unas normas que digan, estas normas son las que son útiles. Entonces, podemos poner unas normas viales a día de hoy útiles porque llevamos más de 100 años con coches, con carreteras, ya sabemos qué hace un coche, qué no hace un coche, cómo debemos comportarnos, ya tenemos unas normas útiles. Pero con la IA todavía no, y probablemente tardaremos mucho aún en saberlo. Bueno, yo en la línea que estoy tomando, ¿no? durante todo este debate, mi consejo sería que entendierais que estos sistemas no tienen nada que ver con lo que realmente sois, que son instrumentos, son herramientas, pero hasta qué punto la herramienta es la máquina y no es el ser humano el instrumento de la máquina, porque, a ver, esto es que en relación a lo que estaba comentando mi compañero en la intervención anterior, ¿no? Es que, a ver, la lógica es un poco la que utilizan los drogodependientes, es decir, yo lo controlo, yo puedo parar, no, en el momento en que tú no puedes cortocircuitar, digamos, toda esta dirección que ha tomado la época para desarrollar cada vez con mayor presencia, mayor potestad la tecnología, entonces el ser humano realmente es el instrumento de la tecnología. Es la tecnología la que utiliza la inteligencia y el talento humano para desplegar todo su potencial. Entonces yo no veo que el ser humano sea el que esté
dirigiendo digamos, este proyecto. Es la tecnología la que está desarrollándose ella misma, utilizando al ser humano como herramienta para darle ahí el potencial. O sea, yo es que lo concibo al revés. Entonces, los estudiantes, que sois el presente, pero también el futuro, yo creo que ante esta tentación, ¿no?, de haceros, de ser partícipes de todo este despliegue, yo creo que sería pues volver a lo que es el ser. De hecho, haciendo extensivas las palabras de Rubén, mi consejo a los que ahora mismo estáis terminando en un instituto, que vais hacia la universidad, primero es que penséis, sobre todo, que lo más importante siempre sois y seréis vosotros, que lo importante no es un título, lo importante no es llegar a un sitio, lo importante no es un logro, lo importante sois vosotros. El logro no representa nada si no es con vosotros y por y para vosotros. Entonces, siendo lo más importante vosotros, tomad la analogía que os he dado antes. Si vuestra carrera educativa fuera un gimnasio, lo que tendríais que hacer es trabajar para hacer más fuertes vuestros músculos. Aquí tenéis que hacer más fuertes vuestros músculos mentales, no porque tenéis que hacer fuertes músculos mentales solo porque sí, sino porque eso es lo que os hará a vosotros más capaces, más felices y mejores personas. Entonces, para conseguir eso, ¿cuál es el consejo práctico? El consejo práctico es el mismo que si tuvierais que ir al gimnasio. No pongáis una grúa que levante por vosotros el peso. Levantad vosotros el peso. ¿Cómo se hace eso? Desconectaos. Para estudiar, para aprender, para mejorar. No utilicéis herramientas que os facilitan el trabajo. Exponeos constantemente a la dificultad, porque eso es lo que os hará mejores. Eso es levantar peso en términos mentales. Leed libros sin tener un móvil encendido al lado. Leed libros sin tener un ordenador encendido al lado. No tengáis nada que os distraiga. Eliminad las distracciones y trabajad la concentración. Ese va a ser el mayor valor, no solo para la educación, sino para vosotros mismos como personas en el presente y futuro. A día de hoy, todas las herramientas que tenemos, ya las tenemos hace tiempo, no solo la IA, sino los móviles, lo que están haciendo es destruir nuestra capacidad de concentración. Eso, quien tenga y mantenga una capacidad de concentración, es el fortachón mental del futuro. Si queréis ser un cachas mental, tenéis que quitar todo lo que os distraiga y entrenaros a mantener la concentración tiempo. Leed libros sin móvil ni ordenador al lado. Subrayad, escribid, haced tareas que requieren de vuestra atención completa y que además se hagan lentamente. Eso es lo que os hará de verdad más fuertes. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado mucho y les deseamos una feliz Navidad.